en el nivel textual de naturaleza interna. ¿Cómo hacer una síntesis? Veamos las características. Por ejemplo, estrategias para realizar una síntesis. Leer todo el texto con atención e interés por lo menos una vez. Identifica las palabras claves. Por ejemplo, cuando se formaron los anillos de Saturno, ¿cuándo se formaron los anillos de Saturno? Algunos científicos creen que los anillos nacieron junto con el planeta hace 4.500 millones de años. Otros, que los anillos tuvieron una formación reciente. Esto según el nuevo análisis realizado sobre los datos aportados por la sonda Cassini de la NASA. Los científicos pueden confirmar que hubo un momento que el majestuoso gigante de gas existió sin su distinto halo. Lo más sorprendente de todo es que los nuevos hallazgos, ¿no?, indican que los anillos de Saturno se formaron entre hace tan solo 10 y 100 millones de años, lo que se sitúa el momento aproximante en la fecha que los dinosaurios poblaron la Tierra, ¿no? La técnica del subrayado. Esto ya lo hemos visto anteriormente, no sé qué, un par de semanas atrás. El subrayado es muy importante porque eso me permite sacar la síntesis o resumen, que viene a ser lo mismo. De ideas principales sobre la base de las palabras. ¿Cuándo se formaron los anillos? ¿No? ¿Cómo empieza la pregunta? Entonces, se formaron los anillos, pregunta, formación en nuevo análisis según la NASA por la sonda nazi y formaron entre ellos hace solo 10.000 años. Ahora, redacta un texto breve utilizando las ideas subrayadas. Entonces, y acá podemos ver en imagen, correcto, de lo subrayado, de acuerdo al estudio elaborado por la NASA, ¿no?, a partir de la información proporcionada por la sonda Cassini, se plantea la hipótesis de que la formación de los anillos de Saturno fue muchos años después de la aparición del planeta. Atención, hay que recordar que una síntesis no es un esquema, ni supone la copia de las ideas subrayadas. Tampoco es un comentario porque en la síntesis no se opina. Un resumen o síntesis, eso es lo que yo les decía que es lo mismo, es un texto que se construye articulando en una narración la idea principal y una formación que englobe todo el texto. Pregunta por el mejor resumen. Ajá. ¿Qué alternativa expresa lo mejor? Les voy a dar unos minutitos para que lean este pequeño texto, 3 minutos, y después van a responder a las preguntas. Yo no lo leo porque es mejor que ustedes lo lean en silencio, cosa que así comprenden mejor la lectura, ¿correcto? Entonces, chicos, voy a silenciar y les muestro el
Ya, a ver, chicos, entonces vamos a ver las preguntas del texto que acaban de leer. Pregunta por el mejor resumen. De todas las cosas, la medida es el hombre, de lo que son los que son, y de los que no son, no lo son, que nos parece un trabalenguas. Es uno de los pocos fragmentos auténticos de Protágoras que se han conservado y muchas fuentes antiguas confirman que la declaración se formó original y precisamente en estos términos. Miren, de todas las cosas, la medida es el hombre de los que son y de los que no lo son y que no lo son. Bien, entonces, pregunta por el mejor resumen. ¿Qué alternativa expresa mejor en la síntesis del texto? A. La frase propuesta de Protágoras, de todas las cosas, la medida del hombre, los que son y de los que no lo son, carece de fundamento ya que existen estudiosos que hasta ahora no encuentran lo que quiso decir en esencia. B. El filósofo Protágoras eh, buscaba persuadir al público con la expresión de todas las cosas, la medida es el hombre de lo que son, los que son y lo que no lo son, que no lo son, que tenía como objetivo enseñar a ellos el poder del argumento a pesar de que ésta no fuera sólida. ¿Cuál es la alternativa que mejor resume el texto, chicos? ¿Me podrían decir cuál es la mejor alternativa que resume? ¿A o B? ¿Cuál es la mejor alternativa? Jóvenes, ¿cuál es la mejor alternativa? ¿A o B? ¿A o B? Jóvenes, ¿me escuchan? Podrían escribir en todo caso en el chat, ya que no quieren responder, porque así sé si me están escuchando o no. Por favor. A o B. Ramón Ispushima, la B. Ya, ok. Silencio. Chicos, estoy escuchando silencio. A ver, jóvenes, entonces vamos a ver la alternativa que mejor resume el texto. Sería pues la A. La fase propuesta por Protágoras sería la A. Ya esa sería la clave, ¿ok? Alguien puso la B, pero era la A. Bien. Ahora, jóvenes, vamos a ver nuestra separata de hoy. ¿Correcto? Ajá. Evaluación de la comprensión lectora. El actual sílabo de habilidad verbal apostó para el desarrollo de las competencias básicas en nuestro estudiantado. Es por ello que a lo largo de las semanas fue menester que en cada docente explorara en clase, en la medida de lo posible, ejecuciones concretas y rendimientos evaluables. En ese sentido, hoy tienen una plena justificación hacer un balance general, balance que ha de recoger actividades trabajadas desde la primera semana y que tuvieron como propósito analizar el desempeño del futuro universitario a través de la recuperación de la información, la comprensión del texto, el desarrollo de la interpretación, así como su pertinente reflexión y evaluación. Los ítems que se han evaluado durante el desarrollo del ciclo han sido de 5 tipos. Hemos trabajado, chicos, como que se ha dividido el curso a mitad del curso, que ya está poco por terminar la pre, hemos dividido el curso en 2 partes, ¿correcto? Para que ustedes puedan evaluar todo lo que se ha aprendido en este semestre, ¿no? En estas semanas. El tema central, idea central, el sentido contextual o el antónimo contextual de palabras, oraciones compatibles y oraciones incompatibles, las inferencias, deducciones y las extrapolaciones. Entonces ahora a continuación tenemos texto 1, texto 1A y texto 1B, el texto dialéctico, para lo cual ustedes saben que el texto dialéctico, recapitulando los tipos de texto, el texto dialéctico es un texto que gira alrededor del mismo tema, donde el cual la A y el texto A y B giran sobre un tema, pero tienen posiciones contrarias, ¿correcto? Entonces ahora, por favor, como ya nos quedan, estamos en la semana 14, ya les quedan 4 semanas para terminar el curso, entonces están a tiempo para aplicar todas sus habilidades para hacer la mejor comprensión del texto. ¿Está claro? Bien, entonces ahora los dejo, les voy a dar 7 minutos porque este texto es
¿Cómo se llama? Este texto es dialéctico, ¿no? Chicos, ¿serían tan amables de decirme a algún alumno si me está escuchando todo lo que yo digo? Porque yo la verdad estoy totalmente a ciegas, no sé si estoy hablándoles, si me están escuchando. Solamente les pido, por favor, un alumno, ¿me puede responder o no? Coronado Vázquez, ya. Perfecto, joven. Entonces, por favor, les dejo el tiempo, los 7 minutos. Gracias, joven.
Ya, a ver, chicos, vamos a ver entonces el texto. Han tenido... ¿Qué habrá pasado con este? Estoy trabajando de mi celular, jóvenes, pero no sé qué me ha pasado que me sale como fallado mi Teams. Quisiera abrir una versión moderna, pero habría que actualizarlo. Bien, entonces primera pregunta, ¿no? Vayamos a la primera pregunta. Ambos textos, Patti, ambos textos discuten sobre A. Malchat, ambos textos discuten sobre la necesidad de normar el aborto terapéutico. B. La importancia de definir ser vivo en el aborto, la posibilidad de considerar legítimo el aborto, la definición de persona en el ámbito médico o el aborto terapéutico como posibilidad clínica. ¿Cuál sería la clave, chicos? A, B, C o D. ¿Quién tiene una alternativa? Ok, ¿cuál es la clave? ¿Me pueden escribir por el chat ya que no quieren participar, por favor? ¿Cuál sería la respuesta? Quiero ver, en la primera pregunta. Caviedes Argumedo. La C, ¿no? Argomedo, ¿no? ¿Es correcto? La C. ¿Quién tiene otra opinión? En la primera pregunta, efectivamente, la clave es la C. ¿Por qué? Porque ambos bloques textuales, aunque desde posiciones contrarias, discuten en la pertinencia, ¿no?, de considerar el legítimo aborto. Muy bien. Pregunta 2. El argumento central del texto A sostiene que el encono hacia el feto es la única razón válida para abortar. El encono, ¿qué cosa quiere decir encono, chicos? Encono quiere decir odio. Odio. Encono quiere decir odio. ¿Ya? Entonces, el encono hacia el feto es la única razón válida para abortar. B. El aborto supone atentar contra la vida de otro ser humano. C. La única defensa del aborto parte del análisis de cada caso. D. Quitarle la vida a otra persona puede constituir un acto legal. E. Poner en riesgo la vida de otro ser humano es cuestionable. ¿Cuál sería la alternativa en la pregunta 2? Veamos otra vez, voy a ingresar al chat, ver sus respuestas. ¿Cuál sería la clave? Caviedes, que es el único alumno creo que responde. ¿Cuál sería la clave en la pregunta 2 de este primer texto de evaluación? Estoy esperando sus respuestas. Fabricio. La D. A ver, vamos a ver, Argomedo Fabricio me dice la D. Veamos. En este caso la clave efectivamente no es la B, sería la P. ¿Por qué? En la primera era la C y en la segunda es la B. Porque el texto A estima que el aborto es imposible en tanto que afecta la vida de otro ser vivo, el feto. Por ello considera que el aborto no es una defensa de los derechos de la madre, sino más bien un atentado contra el derecho de la vida del feto. ¿Correcto? Pregunta 3. En el texto B, considera que el aborto es una acción legítima siempre y cuando A. El feto no haya desarrollado las funciones esenciales humanas del cerebro. B. Se corrobore que la madre realmente detesta el ser vivo que lleva en su interior. C. El feto sea definido como una persona que carece de cualquier tipo de derecho. D. Se compruebe que la convalecencia de la madre se realizará sin ningún peligro. E. Sirva para controlar el estrés y la fatiga que sufre la mujer durante su gestación. ¿Cuál sería la clave, chicos? En este caso, la pregunta 3. ¿Cuál sería la clave? La pregunta 3. La A. A ver, vamos a ver, chicos.
Efectivamente, joven, muy bien. ¿Por qué? Porque el texto sostiene que hacia el tercer semestre del embarazo, la corteza cerebral ha conformado las estructuras necesarias para registrar y reaccionar el ambiente a estímulos externos y a sensaciones que incluyen el dolor. Solo antes de ese momento es viable el aborto, ya que el feto aún no es una persona. Muy bien. Pregunta 4. Ambos textos coinciden en que su argumentación considera el aborto a una situación que redefinirá la idea de maternidad, un acto de cuestionamiento a los estereotipos, un acto que cuestiona los estereotipos de la mujer, una conducta indebida para todo el sector médico, una actitud nociva para la salud de la embarazada, a partir de una caracterización específica del feto. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Bueno, para el texto A, el feto es considerado un cuerpo de otro ser humano. Por el contrario, para el texto B, el feto solo puede ser considerado persona cuando su cerebro ha desarrollado una configuración específica. En ambos casos, el rechazo a la aceptación del aborto dependen de una caracterización del feto. Por lo tanto, la clave es E. Pregunta 5. Si se probara científicamente que cada célula humana posee cierta conciencia, A, el aborto se convertirá en una práctica en extremo recurrente. B, la inteligencia devendría en el único objeto científico de interés. C, se establecerían parámetros para moderar el libertinaje sexual. La defensa del aborto que plantea el texto B sería injustificable. La actividad erótica del hombre sufriría un duro revés científico. ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿Cuál sería la clave? En la pregunta 5, la clave sería ¿cuál? En la quinta pregunta, la clave sería ¿cuál? Muy bien, Caviedes, muy bien, Caviedes. La D. Efectivamente, la defensa del aborto que plantea el texto B sería injustificada. ¿Por qué? Porque la argumentación del texto B se afirma que la conciencia es el resultado de un proceso y no una característica inherente de las células humanas. Por ende, si se hiciera un hallazgo tal, su argumentación quedaría rechazada. Y la clave es la D. Muy bien. Ahora nos pasamos al texto 2, un texto mixto, puesto que tiene texto e imagen sobre la tuberculosis y la malaria. Como es un texto más fácil de leer, les doy 6 minutos para que puedan, por favor, 6 minutos por reloj, siendo las 14:34, o sea, exactamente a las 2:30 me conecto para ver la resolución de este texto, ¿ok? Gracias.
Bueno, ya nos pasamos del tiempo, así que ya deben estar más que resueltos. Entonces, primera pregunta. Determine el tema central del texto, los terribles efectos de emitir gases tóxicos y expulsar residuos industriales, la comparación entre enfermedades de transmisión sexual y la polución, es decir, la contaminación, los factores que condicionan la contaminación de aire en zonas urbanas, las muertes ocasionadas por la contaminación del aire a nivel mundial, o datos respecto de las enfermedades que cobran más víctimas en el mundo. ¿Cuál sería la clave, chicos? En la primera pregunta de este texto mixto, ¿cuál sería la clave? No estoy viendo el chat, no sé. Uno de. 1D, ya. Efectivamente, la clave sería la D. ¿Por qué? Porque en efecto el texto mixto desarrolla el tema de la mortalidad generada por enfermedades vinculados con la... Ustedes saben que últimamente hay muchas personas que se están enfermando de cosas del estómago, de repente un cerebro, porque todo es viral. A raíz de la pandemia es que muchas enfermedades están siendo virales, aunque uno no se explica. De pronto te viene se te afloja el estómago y no sabes de qué. Y es por algo ambiental, por eso hay personas que usan mascarilla en el fondo porque quieren protegerse de todo el ambiente, sobre todo en lugares públicos. Por eso que el lavado de las manos, el lavado de la cara, de la nariz, cuando tú llegas a tu casa o a algún centro es vital, porque tú no sabes qué virus te puede llegar al cerebro. Hace poco una familia mía, amiga, su hijito de 17 años de la edad de ustedes, le cayó un virus al cerebro y no se sabe de dónde lo cogió, de dónde. Era un chico sano, bien alimentado, de buena familia, en el sentido de que tenía medios económicos, o sea que no eras que esté malnutrido, ni mucho menos. Entonces, gastaron miles de soles y el chico casi pierde la vida y al final se recuperó, pero fue un virus. Entonces, por eso les digo. Ya, pregunta 2. En el texto el verbo recaer connota recuperación, recuperación, pasibilidad, inmunidad, objetivo o emotividad. ¿Cuál sería la clave? Ah, con notas es que tenga un significado similar, ¿no? Claro. Pero O sea, no pero es encuentro. que lo que pasa es que ustedes no saben el significado de todas las palabras. Por ejemplo, la palabra pasible significa es capaz de padecer algo. Entonces ya te estoy dando la respuesta. Ok. Sería la B, ¿no es cierto? Ya que recaer y si pasibilidad connota o significa padecer algo, entonces recaer padece constantemente de dolores de cabeza, padece de dolores de cabeza, ¿no? Entonces la clave sería la B, pasibilidad, ¿no? No es de pasible, de tranquilo, no. En el texto se usa el verbo recaer para referirse a los niños quienes tienen una mayor proclividad, o sea, que tienen tendencia a enfermar de neumonía. De esta forma, la palabra pasibilidad vinculada a pasible, que es capaz de padecer algo, es el sustantivo que connota el verbo en cuestión, ¿correcto? Pregunta 3. Se deduce de la unidad textual respecto de las enfermedades respiratorias originadas por la contaminación que A. Podrían ser consideradas afecciones inexistentes en países agrarios. B. Afectan en menor medida a las personas a diferencia del cáncer. C. Demandan un conjunto de medicinas similares a los casos del VIH. D. Son controladas de manera más eficaz en Buenos Aires y Estambul. O su incidencia es más agresiva que el contagio por el VIH en el mundo. ¿Cuál sería la clave? En la pregunta 3. ¿Cuál sería la clave, chicos?
¿Cuál sería la clave? La E. La E, efectivamente, joven. ¿Por qué? Porque estas enfermedades cobran un porcentaje exponencialmente mayor de muertes que el SIDA, la malaria, la tuberculosis juntas, de manera que a la luz de las cifras de la imagen es posible desprender que la incidencia mayor que el propio contagio del VIH. Por lo tanto, la clave es la E, ¿no? Bien, pregunta 4. Resulta incompatible con el texto afirmar respecto de las víctimas los mortales del cáncer al pulmón, afirmar que estas son exponencialmente superiores a los vinculados con las enfermedades derivadas de la contaminación ambiental, sumadas a los muertos por todo tipo de cáncer que podrían afectar a una persona, superan a los muertos por el aire contaminado. C. Constituyen junto con otras clases de cáncer casos que ameritarían acciones para su oportuna detección y tratamiento. D. Constituyen con enfermedades como el cáncer al hígado, a la sangre, entre otros tipos, una cifra alarmante de más de 8 millones. O E. Presentan una etiología distinta a las enfermedades que afectan los pulmones y que son ocasionadas por la contaminación del aire. ¿Cuál sería la clave, chicos? En la 4. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave, chicos? La clave sería la A. ¿Por qué? Porque las víctimas de cáncer al pulmón constituyen un porcentaje parcial dentro de los más de 8 billones de víctimas de cáncer en general, pues son diversos los tipos. Por consiguiente, afirmar que el cáncer al pulmón es mayor a las víctimas derivadas de la contaminación del aire es incompatible. Y por último, la quinta pregunta. Si se controlara la contaminación generada en interiores por la cocina, la consecución de luz, entre otras causas, A, las enfermedades de tipo respiratorio serían por fin erradicadas, los decesos por la contaminación de aire ascenderían del 15%, aún así la quema de carbón haría que persista el problema, los casos de cáncer al pulmón desaparecerían en zonas naturales, se multiplicarían los casos de niños afectados por la tuberculosis. ¿Cuál sería la clave? En este caso la clave sería ¿cuál? La clave sería la C. Aún así, la quema de carbón haría que persista el problema. ¿Por qué? Porque la contaminación en interiores, si bien genera más de la mitad de las muertes, la explotación del carbón en términos industriales es un factor de riesgo y en consecuencia, este haría que el problema persista. Muy bien, ahora tenemos otro texto dialéctico, por favor, con sus 5 respectivas preguntas, que tiene 10 preguntas. Bueno, en la sección B tenemos mucho material, chicos. Les doy 6 minutos otra vez, texto 2, porque es una separata de evaluación. Creo que no llegamos a terminar la separata, me parece. Bueno, sí. Ya. Vayamos al texto 3, ¿ya? Al texto 3 viene otra vez texto A y B. Por favor, 6 minutos. Esperemos terminar todo con tiempo. La primera pregunta es la siguiente. De acuerdo con la atención
de los contenidos textuales se puede formular la siguiente tema central. Algunos datos sobre el uso de los productos orgánicos, los GMO y las nefastas consecuencias para la salud, la polémica por la distribución de plantas transgénicas, el debate acerca del uso de productos transgénicos o la necesaria reflexión sobre la prohibición del GMO. ¿Cuál sería la clave? La clave sería, chicos, ¿cuál? ¿De? La clave sería la D, efectivamente, el debate acerca del uso de productos transgénicos. ¿Por qué? Porque en ambos textos se contraponen posiciones respecto del uso de productos transgénicos. Muy bien. Pregunta 2. Acerca del tema central, la idea principal de ambos fragmentos es: los alimentos orgánicos han invadido el mercado internacional encabezado por China como potencia. B. El uso de transgénicos genera tantas impugnaciones como posturas a favor. Supone un serio debate. C. Existe evidencia científica respecto de los perjudiciales que son los alimentos transgénicos para la salud. D. La manipulación genética de plantas ha generado una industria mundial cuestionable y promisoria. E. Es menester recurrir al discurso científico para poder rebatir las posturas contra los transgénicos. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la B, ¿no es cierto? El uso de transgénicos genera tantas impugnaciones como posturas a favor, de lo cual supone un serio debate. Pregunta 3. Determine la alternativa que mejor resuma el texto dialéctico. Tienen, ya no voy a leer porque son muy extensas, A, B, C, D, O, E. ¿Cuál sería la clave, chicos, que ustedes han considerado el mejor resumen? La clave en la 4 sería, en la 3, perdón, sería ¿cuál? El uso de transgénicos es rechazado por países que prefieren la producción de productos orgánicos a fin de prevenir posibles efectos negativos, los cuales, sin embargo, son discutibles por carecer de verdadero respaldo científico. El uso de transgénicos es defendido por científicos en el marco de la industria predominante orgánica. Los efectos, ¿cuál es la clave? En la pregunta 3, la clave es la A. ¿Por qué? Porque la alternativa A se define de forma breve la tensión entre ambas posturas, desarrolladas tanto en la postura en contra como en la propuesta a favor. Pregunta 4. En el texto A, la palabra libre connota privilegio, dependencia, salud, prohibición o detección. La clave sería la D. ¿Por qué? Porque la palabra se usa para hacer referencia a la ausencia de OMG en países como Uruguay. Esto implica que tales productos están prohibidos. Y por último, pregunta 5. En el texto B, el antónimo de la palabra bloquear es impedir, permitir, prohibir, alertar, desatar. ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿Permitir? Muy bien, porque la palabra en cuestión se usa para indicar prohibición, de manera que su antónimo sería, claro, bloquear, permitir, obvio, obvio. Muy bien, muy bien. Entonces, ay, aquí te tienes 10 preguntas, ¿no? 6. Se deduce que el autor del texto B, respecto a la aseveración del biólogo molecular francés Gilles-Éric Serrelin, afirmaría que A. Es posible cuestionar los pergaminos científicos. B. Los transgénicos son menos comerciales. C. Este advierte a complicaciones. D. El rechazo a los transgénicos es injustificado. E. Los defensores de los productos transgénicos deben combatir con lo económico. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la C. Este advierte complicaciones en el procedimiento de los testeos y no en el producto final, pues no se ha demostrado que sean nocivos. ¿Por qué? Porque la propuesta del autor del texto B favorable al uso del transgénico
supone que el error de quienes contrarios a estos cuestionan el procedimiento y no al producto, así al francés detecta efectos nocivos en animales y no en humanos. 7. Es posible deducir que la prohibición de transgénicos en diversos países junto con la consecuente proliferación de alimentos orgánicos A. Fue promovida por fanáticos religiosos que invierten en el sector agrícola. B. Generó el comercio de productos. Ha devastado la economía agraria de potencias como China y Paraguay. ¿Es producto de grupos de empresarios dominados por el dogma religioso o está impulsada por grupos ecologistas que carecen de evidencia? ¿Cuál sería la clave en la 7? La clave sería la E. Está impulsada por grupos ecologistas. 8. Es acorde con el desarrollo textual afirmar que los distintos reportes de cultivos contaminados de acuerdo con la posición tendrían que definir la prohibición mundial de los productos transgénicos, estarían orientados por intereses de científicos abocados a los negocios, podrían superarse si los mercados internacionales fueran más reflexibles, se desprenden de observaciones subjetivas carentes de sistematicidad, carecerían de rigor porque están dirigidos por científicos cuestionables. ¿Cuál sería la clave? La clave en la 8 sería la D. ¿Por qué? Para el autor del texto B debería ocurrir lo mismo como base de la ciencia, no en el miedo y la desinformación. Esto supone que los cuestionamientos son contrarios al procedimiento de las prácticas científicas. Pregunta 9. ¿Es incompatible con el desarrollo textual afirmar que la prohibición de transgénicos en países como Costa Rica es categórica? ¿Por qué? Porque la prohibición de transgénicos es en el 61% del territorio, los estudios sobre sus efectos negativos son concluyentes, el biólogo molecular francés ha demostrado su nocividad, las consecuencias negativas en humanos son evidentes, o algunos de los estudios son testeados de forma arbitraria. Según el texto se indica que en efecto que en el 61% del territorio costarricense están prohibidos los productos transgénicos. Por consiguiente, no puede ser una negativa concluyente. Por lo tanto, la clave es la A. La prohibición de transgénicos es un 61% del territorio. Y por último, pregunta 10. Ajá. Si el biólogo molecular Gilles-Éric Serralin hubiera detectado enfermedades en humanos derivadas del consumo de transgénicos, A. ¿Deberían prohibirse estos productos en países desarrollados? B. La hipótesis planteada por este sería irrefutable. La ciencia habría sido sobornado por empresas de alimentos orgánicos. Su rechazo a estos productos tendría sustento que lo respalda. El procedimiento usado sería considerado como parcializado. ¿Cuál sería la clave? La clave en este caso sería la D. Su rechazo a estos productos tendría sustento que lo respalda. ¿Por qué? Porque si el biólogo francés detectara efectos en el producto y no cuestionara los efectos en los animales, contaría entonces con evidencia empírica que respalda su rechazo. Por eso la clave es la D. Bien, ahora nos toca nuevamente la sección B, es como que hubiera una doble separata, chicos. Lamentablemente, ojalá nos alcance el tiempo porque son 3 textos otra vez, son 15 y 29. El texto tenía 10 preguntas y lamentablemente nos quedan 3 textos más. Ok, a ver si nos damos más rápido, por favor participen, lean el texto 2. A ver. Sección B, separata, es un texto simple con 5 preguntas. Luego viene un texto mixto. Ok, y después viene un texto con inglés. Ok, a ver, alcancemos el primero, 6 minutos, todavía tenemos tiempo. 15 y 28, 13 y 28 hacemos y otro más. Y terminamos con el texto en inglés. La contaminación del aire. Según la contaminación.
Texto B. Por favor, chicos, 6 minutos por reloj. Por favor, 6 minutos por reloj. Bien, veamos el texto, por favor. Vamos a ver, chicos, en silencio.
Vamos a ver la pregunta. Bien. La idea principal del texto es: la contaminación del aire provoca enfermedades respiratorias, tanto las agudas como crónicas. El estudio de la OMS no advierte sobre las médicas contra la polución del aire son ineficaces. El NUMA o PNUMA recomienda el uso de energías alternativas contra la contaminación. La contaminación del aire es un problema mundial y debe ser tratado en mayor celeridad. Celeridad quiere decir rapidez, chicos, ¿no? B. Una de las ciudades más afectadas por la excesiva contaminación del aire fue Beijing. La clave aquí es la D. La contaminación del aire es un problema mundial y debe ser tratado con mayor rapidez. Pregunta 2. En el sentido contextual del término eco, es referencia, sonido, ascenso, intrincado o laxo. A ver, por favor. Esas voces agudas. La clave sería cuál es, disculpen chicos, ¿ya? La clave sería cuál. La clave cuál sería. Referencia. Efectivamente, referencia, joven, muy bien. En el texto el término alude a un modelo, invitación o referencia, correcto. Pregunta 3. Pregunta por incompatibilidad. ¿Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la ciudad de China, de Beijing, podría afectar en mayor medida a ancianos, niños y personas enfermas? B. Alcanzó picos excesivamente elevados de contaminación medioambiental. C. Están cada vez más cerca de erradicar satisfactoriamente la contaminación. D. Ha implementado medidas para disminuir los niveles de contaminación. E. Enfrenta la polución mediante la Oficina de Protección del Medio Ambiente. La clave sería aquí la C. Están cada vez más cerca de erradicar satisfactoriamente la contaminación. ¿Por qué? Porque según el texto, a pesar de las medidas ejecutadas por Beijing, está lejos de solucionar el problema de la contaminación. Pregunta 4. Se deduce del texto que en relación a la excesiva contaminación ambiental que sufrió la ciudad de Beijing en China, la gran concentración de fábricas que posee dicha ciudad es la causa. B. El gobierno chino no diseñó programas de control contra la polución. Polución es contaminación. Shen mostró una preocupación sobredimensionada al respecto. ¿Es más probable que los más afectados hayan sido sus ciudadanos? E. Las enfermedades respiratorias hayan presentado un mínimo riesgo. La clave sería, en la 4 sería la D. ¿Por qué? Porque uno de los efectos de la contaminación del aire son las enfermedades respiratorias. Entonces es posible deducir que frente a este escenario, lo más probable es que los ciudadanos de Beijing hayan resultado perjudicados. Por último, pregunta 5. Si el gobierno peruano incentivara el uso de vehículos eléctricos que ya existen a propósito, el Perú carecería por completo de contaminación medioambiental. Esto implicaría un abuso de autoridad frente a la libertad mercantil. Los precios de los vehículos de combustión bajarían rápidamente. Podrían contrarrestar los niveles altos de contaminación del aire o las enfermedades respiratorias ya no serían una causa de mortandad. ¿Cuál sería la clave, chicos? D. Correcto, joven. ¿Por qué? Porque si en el Perú se incentivara el uso de vehículos eléctricos, es posible que ayuden a contrarrestar la proliferación de la contaminación del aire, efectivamente. Bien, ahora tenemos un texto mixto, el último, no sé si es sobre inteligencia artificial o el Homo sapiens, los cambios de la organización cerebral, ¿no? Las cavidades craneales. Entonces tenemos un texto 2, por favor, chicos. Esto sí los pido que ustedes lo resuelvan solos. Yo no les voy a decir las claves. Ustedes me dicen y solamente diré la correcta. Tienen 6 minutos, todavía nos falta el texto en inglés. Tenemos 6, las 3:38 y me queda 10 minutos para resolver el texto en inglés, ¿ok? Por favor, les pido su colaboración.
Aló, chicos, entonces ahora vamos a ver la separata penúltima. El tema central del texto es las propiedades craneales del hombre de Hebel Irhout, Marruecos, las diferencias cerebrales entre el Homo sapiens y el Neandertal, el endocráneo alargado del Homo sapiens en etapas muy antiguas, el hallazgo de un cráneo de Homo sapiens de unos 195.000 años o la sorpresiva organización cerebral reciente en el Homo sapiens. ¿Cuál sería la clave, chicos? Exacto. El texto se decanta por la contraposición entre el hallazgo de restos del Homo sapiens antiguos, los cuales presentan una organización cerebral diferente, dado que los restos recientes presentan una forma globular y no alargada, la cual evolucionó en años más recientes contra lo que se creía. Muy bien, pregunta 2. En el texto la palabra grande connota intensidad, abundancia, relevancia o fortaleza o plenitud. Relevancia. Claro, porque en el texto se usa el vocablo para referirse a un acontecimiento muy importante, es decir, relevante, ¿correcto? Pregunta 3. ¿Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la forma craneal alargada detectada en el Homo sapiens primigenios A es privativa de esta especie e implica una evolución cerebral simultánea? Se matiza con las semejanzas en los dientes del Homo sapiens moderno. Puede rastrearse de restos fósiles de unos 300.000 años de antigüedad. También se corresponde que los restos de Flourish Bat hallados en Sudáfrica o contrastan con la forma globular de los restos de Homo sapiens. ¿Cuál sería la clave? En la pregunta 3. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la A. Es privativa de esta especie e implica una evolución cerebral simultánea. ¿Por qué? Porque el neandertal presenta alargamiento craneal, además la evolución del cerebro ocurrió en forma independiente a la del cráneo. Pregunta 4. Se deduce del texto que la reorganización cerebral que derivó la forma moderna del cráneo o del cerebro es A, B, C, D o E. ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? Ah. En la 4 la clave sería efectivamente la A. ¿Por qué? Porque en el texto se señala que el cráneo evolucionó de manera progresiva, la cual no implica que haya sido de forma simultánea la masa cerebral. Si aquel cambió lentamente, el cerebro probablemente se haya reajustado a esta modificación. Pregunta 5. Si solo los neandertales hubieran presentado un alargamiento craneal y por consiguiente un cerebro también alargado, posiblemente A, las dataciones de los restos hallados en Marruecos serían manipuladas, la forma del cráneo humano en épocas primitivas habría sido globular, los hemisferios cerebrales en el ser humano moderno sean irrelevantes, el estudio sobre los restos detectados debe abandonarse por ser falso, las interconexiones cerebrales del ser humano moderno sería deficiente. ¿Cuál sería la clave? Chicos, ¿cuál sería la última pregunta del penúltimo texto?
B. No. ¿Cuál sería la clave? La clave sería... ¿Cuál joven dijo la clave de la B? Joven, ¿usted dijo la B? Sí. Sí, es correcto. La B, la forma del cráneo humano en épocas primitivas habría sido globular. Claro, porque se asume en el texto que en el neandertal también tenía el cráneo alargado. Al detectar alargamiento craneal en el Homo sapiens primigenio, o sea, primero, se postulan cambios cerebrales y en la osamenta craneal. Si el alargamiento craneal fuera privativo del neandertal, el cráneo prístino del Homo posiblemente habría sido globular. Bien, y para finalizar, vayamos al último texto en inglés, que es muy corto, sobre el veganismo. Voy a leerlo rápidamente. Ya no voy a cortar porque lamentablemente ya no alcanza el tiempo. Entonces, veganism. Veganism is a diet and lifestyle in sex to exclude the use of animal products for food, clothing, or an other purpose. Vegans and endeavor not to use or consume animal products of any kind. The most common reasons for becoming a vegan are ethical commitment or moral conviction concerning animal rights, the environment, and human health. Of particular concern to many vegans are the practice involved in factory farming and animal testing and the intensive use of the land of other resources for animal farming. Ok, entonces el veganismo es una dieta y un estilo de vida que busca excluir el uso de producto animal para la comida, ropa y algún otro propósito. El deber de los veganos es no usar o consumir productos animales de ningún tipo. La más común de las razones es que un vegano tiene un llamado ético o una convicción moral que concierne los derechos de los animales, el medio ambiente y la salud humana. De forma particular, concierne al hombre vegano las prácticas que involucran en la fabricación de la granja animal, el testeo o prueba y el intensivo uso de la tierra y otros recursos para el animal o para la crianza del animal. Entonces, pregunto, chicos, what is the central topic of the reading? ¿Cuál es el tema principal de la lectura? Los diferentes modos de los veganos have for feeding. The different ways the vegans have for feeding, para alimentarse, los diferentes modos de los veganos que tienen para alimentarse. The protest of the vegans to the animal abuse, la protesta de los veganos para el abuso animal. The lifestyle and values in vegan people, los estilos de vida y valores en la gente vegana. The varied gastronomic recipes in the vegan diet, la dieta, las recetas variadas gastronómicas en la dieta vegetal, en la dieta vegana, ese tema no es. The vegan offer for environmental care, el ofrecimiento del medio ambiente, del cuidado de los veganos, o ofrece un medio ambiente. Yo creo que ninguna de las dos últimas es, una de las tres es. ¿Cuál es? La primera sería la clave. Sería, chicos, yo creo que está clara, una de las tres primeras Sí. es. ¿Cuál es? Exacto, el estilo y valores en la vida vegana. Ajá, number 2. What are the contextual antonym of conviction? ¿Cuál es el antónimo contextual de convicción? Doubt, deuda. Value, valor. Security, seguridad. Debt, deber. O combat. Yo creo que es conviction, yes, deber. Conviction responds to doubt because
The conviction is the category certain regarding, ¿no? Es un deber, es contextual, ok. Number 3, with the regard to vegans, it's false to say that, observando a los veganos, es falso afirmar que ellos, strain for consuming only food of animal origin, solamente critican el consumir solo comida de origen animal, are opposite to all kinds of suffering of the animal, están contrarios a toda clase de sufrimiento del animal, have an opposite feeding style from the rest of the people, tienen una alimentación opuesta al estilo del resto de la gente, condemn the elaboration of products done with animals, condenan la elaboración de productos hechos con animales, or are allies of the laws that protects to the animals, o son aliados de los derechos de proteger el animal, a los animales. ¿Cuál sería the correct answer here? En la número 3 sería la A. 4, ¿no? Is inferred about the vegan diet that se puede inferir de la dieta vegana que takes as a principal ingredient in the beef meat, toman como principal ingrediente en la carne, el bistec de carne o de beef meat, can be difficult to acquire in some supermarkets, es difícil de adquirirla en algunos supermercados, carecen de todo tipo, lacks of all kinds of proteins and vitamins, carecen de todo tipo de proteínas y vitaminas, is a food option consumed by athletes, una opción para consumir por los atletas, o is consumed in developed countries only, o solamente es consumida en países desarrollados. ¿Cuál es la clave en la 4? Number 4. Y number 4 could be B. Puede ser difícil de adquirir en algunos supermercados, ¿no? Acerca de la dieta vegana. Y por último, la 5. Si el vegano, if the vegan diet, si la dieta vegana omitiera comer solo pollo y bife, probablemente many defenders of the animals would quit this food option. Muchos de los defensores de los animales podrían abandonar esta opción de comida. The government would promote the vegetarian food consumption. El gobierno promovería la comida vegetariana, el consumo de comida vegetariana. Some vegans would incorporate fish in their food routine. Algunos de los veganos incluirían o incorporarían pescado en su alimentación, en su rutina de alimentos. Y D, the vegetarian people would look after forms to feed healthy. Los vegetarianos buscarían otras formas de alimentar su salud, o the supermarket would devote to sell saturated food, o los supermercados podrían ser devotos de vender comidas saturadas. ¿Cuál sería la última pregunta? La clave sería la A. Muchos defensores de los animales podrían abandonar esta opción de comida, ¿no? Ok. Bien, chicos, entonces era la B. Entonces, ¿no me han escuchado las alternativas? Yo pensé que estaban escuchando, chicos. Estaba hablando sin querer. ¿Tienen las claves del último texto? Sí, se escuchó. Ah, ya. Pero me han escuchado la del inglés, ¿no? Del texto en inglés, ¿o no? Sí. Ah, ya, perfecto. ¿Por qué me salió como que está, o yo he colocado ahorita? Bueno, chicos, entonces nos vemos. Gracias por todo. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Valentino. Ok, gracias por los corazones. Ya, ok. Ustedes me dan risa, no participan, pero sí me mandan corazones. Bueno, ya, solamente cabía esa. Ya, muchas gracias, chicos. Hasta pronto. Bye.